Es igual tiene Ya, el día de hoy vamos a estudiar y ver las técnicas de exodoncia para los dientes maxilares y mandibulares. Esto lo vimos la clase pasada, ¿cierto? ¿Qué es una exodoncia? Sacar un diente, muy bien, ¿cierto? Abulsionar, extraer, sacar, son definiciones o sinónimos que las personas ocupan. ¿Ya? Y como bien lo dice acá, es un tratamiento destinado a extraer un diente actuando sobre la articulación. Entonces, ¿cómo vamos a extraer un diente? ¿De acuerdo? Lo vieron la semana pasada. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cómo se extraía el diente? ¿Qué teníamos que romper? ligamento periodontal. Ligamento periodontal, muy bien, por eso están las tijeritas ahí. ¿Y por qué están estas flechas? Porque hay que moverlo para afuera del diente. ¿Para lograr qué? La extrusión. No, la luxación. La distensión o expansión de los corticales. ¿Ya? Entonces un diente se extrae al romper las fibras del ligamento periodontal y al expandir las corticales alveolares, ¿ya? Tanto la palatina lingual como la vestibular. Actuando, ¿cierto?, sobre la articulación que se llama gonfosis. Es un procedimiento quirúrgico, obviamente está en disminución de demanda. ¿Ya? Hoy en día, con todas las terapias que existen, el tratamiento endodóntico, que son mucho más accesibles para los pacientes, la rehabilitación posterior con prótesis fija, ¿cierto?, la odontología adhesiva, ha permitido que la exodoncia esté en disminución de demanda. Pero como vieron la semana pasada, aún en muchos casos todavía se siguen extrayendo dientes. ¿Ya? Cuando no es posible rehabilitarlo, en casos de traumas, diente impactado, ¿cierto?, cuando hay algún quiste, algún tumor asociado, etc. Y obviamente es un tratamiento que causa gran estrés en los pacientes y, como bien dice acá el autor Cosme Gay, ¿cierto?, los profesionales consideran que la extracción de un diente es un procedimiento sencillo que no requiere de gran atención, ¿ya? Lo que conlleva muchas veces a la aparición de complicaciones graves. Y es por esto que cabe la pregunta, ¿cierto? ¿Consideramos una exodoncia como una exodoncia simple? Porque ustedes, cuando reciben un presupuesto dental, ¿cierto?, o cuando vienen a agendar cita para extraer un diente, dicen, voy a necesitar una exodoncia simple. Pero eso tiene que ir entre preguntas, porque nunca vamos a considerar una exodoncia simple propiamente tal hasta nosotros evaluar al paciente y tener el diente afuera, ¿ya? Porque vamos a ver en la clase de complicaciones, que a veces nos pasa unos detalles por alto, o una exodoncia que se veía fácil, se nos termina complicando. Hay que tener en consideración dos aspectos. La maxila es completamente distinta a la mandíbula, ¿cierto? Como bien así dice la diapositiva, el hueso maxilar es predominantemente hueso de tipo esponjoso, donde las corticales, tanto vestibular como palatina y sobre todo la vestibular, son muy delgadas y en algunas partes no alcanza ni siquiera el milímetro de grosor. El trabeculado es fino y de una disposición irregular, ¿ya? Por lo tanto, una exodoncia de los dientes maxilares suele ser más simple o sencilla que los dientes mandibulares. En contraparte, la mandíbula predomina el hueso de tipo cortical. Como vemos en estos cortes, una gran cortical, tanto lingual como vestibular, ¿ya? Y el trabeculado es menor, el cual es de tipo 2, ¿cierto? En algunos textos lo podrán leer, tejido óseo laminar grueso, ¿cierto? Con un trabeculado grueso y además de una forma mucho más regular, ¿ya? No con una disposición tan irregular como en la maxila. Esto causa que la exodoncia de los dientes mandibulares suele ser un poquitito más compleja o nosotros necesitamos realizar más fuerza para extraer, ¿ya? Sobre todo desde el primer molar hasta el tercer molar, donde aparte están rodeados por una línea oblicua. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la anatomía? Línea oblicua externa y línea oblicua interna. Entonces hay inserciones musculares y esta línea oblicua, ¿cierto?, causa que la distensión de las tablas sea mucho más difícil, ¿ya? Obviamente con técnica, con una buena aplicación de fuerzas, se pueden extraer los dientes. Como bien decía la doctora la semana pasada, ¿cierto?, no es necesario ser alto, musculoso para extraer un diente, ¿ya? Una persona pequeña, delgada, puede extraer, teniendo la técnica de la misma forma o mucho más efectiva, un diente.
¿Para qué les cuento esto? Porque nosotros tenemos que distender las tablas para extraer un diente, ¿ya? Y sobre todo en la maxila nos vamos a encontrar que existe la cortical externa, que es muy delgada. Como bien les comentaba, muchas veces no supera el milímetro de grosor, sobre todo en el sector anterior, que en algunos casos inclusive suele estar ausente, como vemos otra imagen después. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza excesiva o una abulsión excesiva hacia vestibular, ¿qué va a pasar con esa tabla? Se rompe, se fractura, ¿cierto? Fractura, lenguaje clínico. Se fractura esa cortical y en algunos casos se fractura tanto que hay que extraerla, ¿ya? Esa tabla se pierde. Y esto conlleva defectos estéticos y defectos de tratamiento posterior, porque después de que uno extrae un diente, el alvéolo se comprime, ¿cierto? Existe una compresión de las tablas. Y acá, por ejemplo, ya se dificulta para colocar un implante, ¿cierto? Al comprimirse las tablas, la corona que yo voy a tener que realizar acá, ya sea para una prótesis, ¿cierto? Va a tener que ser mucho más grande para cubrir el espacio. Entonces, nuestros objetivos de exodoncia tienen que ir apuntados a preservar la mayor cantidad de tejidos. Muchas veces va a ocurrir que la fractura de la tabla va a ocurrir sí o sí, ya sea por una anquilosis, por una dilaceración, o porque simplemente no existe, o porque es muy delgado. Pero tenemos que realizar múltiples maniobras para protegerla. Ya, como vemos en este caso, en la extracción de este molar se fracturó la tabla, ahí vemos el trozo, que casi es lo mismo ancho de un bisturí, pero que después a futuro esto cicatriza bien, tiene buena recuperación a futuro, pero el defecto estético ahí queda. ¿Ya? El alvéolo que debería estar acá, miren, ya perdimos 5 milímetros. Entonces al momento de realizar una prótesis, esto ya conlleva algún problema, mucho más si nosotros después queremos rehabilitar con un implante. ¿Y cómo vamos a proteger las tablas? En primer lugar tenemos que tener una buena ergonomía para la extracción de cualquier diente. Y es importante la posición de las manos. Nosotros tenemos dos manos, una mano hábil y una no hábil. ¿Alguien es zurdo acá? Ya, los zurdos, todo lo que yo voy a decir, lo cambian de mano. ¿Ya? Entonces, la mano hábil va a operar el instrumento. Si yo soy diestro, el forceps o el elevador lo voy a operar con la mano derecha. Y la mano izquierda, que es la mano no hábil, va a colaborar con la exodoncia, con estos 3 puntos. Uno, sosteniendo el maxilar y la mandíbula. No quiero ver a nadie con el forceps sacando un diente y la otra mano, no sé, no haciendo nada. ¿Ya? ¿Qué creen que va a pasar con la cabeza de ese paciente? Se va a mover, entonces no voy a poder hacer fuerza sobre el diente, la tengo que afirmar. ¿Ya? Y hay algunos casos, por ejemplo, donde los dientes están tan firmes. Si alguna vez tienen oportunidad de rebotar, ¿cierto? Cuando ya tengamos prácticas a la frente, que uno le pide al asistente que la firme la cabecita al paciente, ¿ya? Para poder ejercer mayor fuerza sobre el diente. También colabora separando los tejidos blandos, como vemos en la imagen, ¿ya? Entonces vamos a extraer este canino con el dedo pulgar y el dedo índice, principalmente, separamos los tejidos y a la vez afirmo con fuerza para que la cabeza del paciente no se mueva. Y además, de esta forma, protejo las tablas óseas, ¿ya? Porque yo con mi mano no hábil voy a ir sintiendo la fuerza que voy realizando sobre el diente, ¿ya? Y uno lo siente, y el paciente también lo siente. No sé si alguien se saca un diente, ¿ya? Siente como cruje, como suena, la fuerza uno la siente debajo del ojo, en relación al borde de la oreja, etc. ¿Ya? Porque las fuerzas se distribuyen en la cara. Yo con mi mano, con mi dedo, voy a ir presintiendo esas fuerzas. Y de esta forma yo puedo ver la corona del diente, ¿cierto? Para tomarlo con un forceps, ¿ya? Sobre todo en la mandíbula, que es un hueso móvil, el móvil, ¿cierto? En nuestro cráneo, donde nosotros tenemos que tener un mayor control de su movilidad. También para la protección de... ¿Qué hay por acá? ¿Ustedes siguen? ¿Acá? La articulación. La articulación de la ATM, ¿ya? Entonces, en pacientes que tienen problemas articulares, la función de la mano no hábil es sumamente importante, ¿ya? Y también separamos la lengua, los tejidos, como vemos acá.
fundamental es la posición del paciente. ¿Ya? Nosotros ya sabemos qué hacer con nuestra mano no hábil, ya sabemos las funciones. Ahora también nosotros tenemos que acomodar a nuestro paciente. ¿Para qué? Para facilitar al máximo las maniobras y cuidarnos a nosotros mismos. ¿Ya? La altura del paciente es crítica. ¿Y a qué altura la vamos a ubicar? Como vemos en esta imagen, la arcada o el diente a extraer va a estar ligeramente por sobre nuestros codos. ¿Ya? En términos simples, a la altura de nuestros codos. ¿Qué pasa si lo subo demasiado? ¿Qué voy a tener que hacer con mis manos? Voy a tener que hacer así. ¿Ya? Y ya no voy a poder hacer una fuerza cómoda. ¿Qué pasa si lo bajo demasiado? Voy a estar trabajando inclinado. ¿Ya? Ahora, están recién estudiando, lo pueden hacer, no les va a pasar nada, pero cuando ya lleven 10 años trabajando, van a comenzar los problemas articulares. ¿Ya? Y una lesión de los tendones, por ejemplo, o articulares, los puede sacar fácilmente 1 mes o 2 meses de poder extraer un diente. ¿Ya? Y una tendinitis, por ejemplo, inclusive es tan grave que ni siquiera el espejo pueden tomar bien. Entonces tienen que cuidarse. Entonces, cuando realizamos la exodoncia en el maxilar, tenemos 2 posiciones, solamente 2. Para dientes posteriores, el paciente lo voy a recostar un poco más, ¿ya? Entre 130 a 150 grados. Obviamente no vamos a andar midiendo los ángulos en el paciente, ¿ya? Pero el paciente recostado. Y la arcada a 45 grados con respecto al suelo o 90 grados con respecto al tórax, ¿ya? Pero si voy a extraer un tercer molar, requiero mirar mucho más atrás. Entonces el paciente va a tener que hiperextender la cabeza, ¿ya? Si el paciente está recostado, va a tener que hacer esto. ¿Ya? Entonces ahí se amplía el ángulo con respecto al suelo a unos 60 grados aproximadamente, como vemos en esta fotografía. ¿Se entiende? Entonces sí tengo visión directa sobre el diente que voy a extraer. Y en los dientes anteriores, al paciente lo voy a sentar. ¿Ya? Y la arcada va a formar 90 grados con respecto al tórax. ¿Y dónde me voy a posicionar yo? También tenemos 2 posiciones, para la zona anterior y para la zona posterior. En la zona anterior, entre la zona horaria 7 y las 9. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la zona horaria? ¿Sí? Se lo pasaron en clínica básica. Entonces me voy a ubicar casi al frente del paciente para poder extraer el diente. ¿Me van comprendiendo o van perdidos? ¿Sí? No es nada complejo. Y obviamente los operadores zurdos esto lo tienen que invertir. ¿Ya? Entonces de esta forma yo tengo visión directa sobre el diente a extraer y mis manos, índice y pulgar, separan los tejidos, sostienen las tablas y con mi mano hábil opero el instrumento, ¿cierto?, para extraer el diente. En cambio, en la zona posterior me voy a ubicar entre las 8 y las 11. Como ven, es una zona horaria bastante amplia. ¿Ya? Puedo jugar en esta zona para yo estar cómodo y poder ver lo que estoy realizando. Por ejemplo, ella está ubicada como a la 8, ¿cierto? Para extraer un premolar, por ejemplo. Y importante, tanto los dientes del lado derecho como del lado izquierdo se extraen desde el mismo lado. Si yo soy diestro, me tengo que ubicar a la derecha del paciente. Pero si soy zurdo, me tengo que cambiar de lado, ¿ya? Porque el force lo voy a estar ocupando con la otra mano. Y esto tiene una lógica, ¿ya? ¿Alguien quiere ser de modelo y sentarse acá? Ya venga por acá, lo eligió el público. Ya, entonces voy a extraer el 1-4. ¿Dónde me tengo que ubicar? A la derecha. Yo soy diestro, ¿cierto? A la derecha. Entonces, mi mano no hábil, él va a estar un poquito más recostado, ¿cierto? Va a separar los tejidos y aquí tomo el diente y lo extraigo. Y yo estoy a las 9. ¿Ya? Y si quiero sacar el 2-4, me mantengo acá. Ya lo vamos a ver después en la exodoncia mandibular, es que ahí nos cambiamos de lado y ahí se causa un poquito de confusión. Porque ¿qué pasa si yo me cambio de lado? Voy a estar con aquí el forceps, ¿cierto? Tendría que trabajar como así o así. Ya no es ergonómico. ¿Ya? Se dan cuenta, subo el hombro, subo el codo y no estoy cómodo trabajando. ¿Ya? Por eso siempre las exodoncias maxilares yo del mismo lado. Para el estudiante que es zurda, ¿cierto? Lo tendría que hacer todo del lado izquierdo. Tanto los dientes del lado derecho como los del lado izquierdo. Bueno. Y para la exodoncia de los dientes posteriores, el paciente se recuesta un poquitito más y yo puedo colocarme a las 9 para tener una visión directa del diente a extraer. ¿Ya? Muchas gracias.
¿Y qué sentido tiene todo esto? Ya se lo expliqué un poquito. El sentido de la ergonomía es protegerlo. ¿Ya? Nosotros para extraer un diente tenemos que hacer una palanca sobre él. Al igual como cuando uno quiere soltar una tuerca, ¿cierto? Elige la llave adecuada para tomar la tuerca y ejercer el torque. Y si yo el torque lo ejerzo en 90 grados con respecto a la llave o el forceps, voy a ejercer la mayor cantidad de fuerza sobre el diente. ¿Ya? Y aparte, ¿cierto? La llave se representa por nuestro brazo. Nuestro brazo va a ejercer la fuerza. Entonces, si yo mantengo ángulos rectos, voy a ejercer la mayor cantidad de fuerza sobre el diente sin lastimarnos. ¿Ya? Por eso siempre tenemos que preferir las posiciones naturales, ¿cierto? O posturas neutrales para la exodoncia de los dientes. Los codos lo más apegado al cuerpo, los hombros lo más relajados, ¿cierto? Como se ve en esto. ¿Qué tenemos que evitar? Extender los brazos, ¿cierto? O extender los hombros y las abducciones y abducciones del hombro. ¿Ya? Tenemos que evitar esto. Esto no. ¿Qué errores tenemos acá? Todo, ¿cierto? En primer lugar, el paciente está muy alto, entonces me obliga a levantar los brazos. Subir los codos, ¿cierto? Y todo mal. ¿Ya? ¿Voy a poder sacar el diente? Sí, lo voy a sacar, pero puede que me lesione. ¿Qué pasa al final del día, ¿cierto? Voy a tener una tendinitis y hasta ahí va a llegar. ¿Ya? Voy a un mes y sacar diente, un mes y tomar el espejo, etc. Entonces la idea es cuidarnos. Lo mismo con la mano tiene que estar completamente recta. ¿Ya? Obviamente hay excepciones, y uno nunca debe decir siempre ni nunca. ¿Ya? Obviamente vamos a extraer un diente en un niño que se mueve demasiado, no voy a estar en una posición adecuada, ¿ya? Voy a tener que sacarlo como sea y lo más probable es que tenga que fallar estas reglas. ¿Ya? Pero el 95% de las veces tenemos que seguir estas posturas. Y las exodoncias, ¿cierto?, combinan varios tipos de movimientos. Principalmente llegamos hasta el movimiento tipo 5, en donde para extraer un diente tenemos que realizar movimiento de dedos, muñeca, antebrazos, hombros y rotación del tórax. Ya a diferencia de lo que enseñan en operatoria, que uno está sentadito, ¿cierto? Y ojalá solo mover las muñecas para atender a un paciente. En este caso, la exodoncia siempre se realiza de pie. ¿Ya? Porque yo la fuerza la tengo que ejercer desde el tórax. ¿Ya? Bien firmes al suelo. ¿Ya? No puedo estar sentado porque aparte nuestras sillas se mueven, ¿cierto? Gira. Entonces si yo me siento, voy a estar girando yo y no voy a transmitir toda la fuerza al diente. ¿Ya? Son como los boxeadores. ¿Cuál creen ustedes que pega más fuerte? El que gira el cuerpo. Que gira el cuerpo. ¿Cierto? El de su derecha. Si yo muevo solo el hombro, voy a pegar, pero no tanto. ¿Ya? En cambio, si giro todo el tórax, voy a dar un golpe mucho más fuerte. ¿Ya? Y lo mismo se aplica a la odontología. Si yo realizo una fuerza, quiero sacar un diente solo con la muñeca, lo más probable es que no pueda y mi muñeca va a quedar resentida. Solo con el movimiento de codo o de hombro, lo más probable es que sí pueda sacar el diente, pero al final del día se me va a resentir. ¿Ya? Y voy a terminar con dolores. Licencia, no hay trabajo, no hay plata. Entonces el movimiento tiene que ser desde el tórax, y como ven aquí las fuerzas se distribuyen desde el suelo, ¿cierto?, hasta el diente. Por eso las exodoncias se realizan de pie. Entonces, en su rotación clínica pueden realizar el diagnóstico, ¿cierto?, o la anestesia sentado si la acomodan. Pero cuando vayamos a extraer el diente, tiene que situarse de pie. ¿Ya? Bien, dicho esto, clase de la semana pasada, ¿cuáles son los pasos clínicos de una exodoncia? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Es un paciente que nunca vieron, lo van a ver solo 10 minutos y después sacan el diente y chao. ¿Qué? Presentación más la ficha clínica, ¿cierto? Después, ya tenemos el diagnóstico, hicimos la ficha, ¿cierto? Asepsia y antisepsia. Abrimos el campo estéril, limpiamos la boca del paciente con clorhexidina, si es necesario limpiamos la zona peribucal, etc. ¿Ya? Si tiene ruch, algo en la paciente, se lo tenemos que sacar. Después, muy bien, anestesia, ¿cierto? Local o regional, según el diente a sacar. Nosotros damos por hecho que ustedes saben todas las técnicas de anestesia y tienen que saber dónde anestesiar. La de Colgate.
Después, todo procedimiento quirúrgico consta de 3 fases: diéresis, exéresis y síntesis. ¿Se acuerdan qué es cada una de ellas? ¿Qué es la diéresis? La sindesmotomía. Muy bien. Diéresis es romper la continuidad de los tejidos, ya sea con un sindesmótomo, con una sonda de caries o con un bisturí. ¿Ya? Muy bien. Diéresis o sindesmotomía. Separar el diente, y es lo que vemos aquí en las fotografías. ¿Ya? Todas estas fibras periodontodentales y dentos gingivales, nosotros las separamos con el uso de un periostótomo, ¿cierto? O, más fácil aún y menos traumático, con la sonda de caries. La pasamos de lado a lado y de esta forma se separa el tejido gingival de la corona dental. Después la exéresis, que es la exodoncia propiamente tal, ¿cierto? Donde ocupamos el forceps y el elevador. Y finalmente la síntesis, donde tenemos que evaluar la hemostasia, si es necesario un punto de sutura, y obviamente una gasa compresiva para que ahí se forme un coágulo. Finalmente, indicaciones post-exodoncia, que viene después. Antes de eso, al paciente se le va a pasar la anestesia. ¿Y qué le va a pasar? Receta. Medicamento. Muy bien. Receta. Y finalmente, agendar un control. ¿Ya? Esos son los pasos que se lo deben saber de memoria. Bien, anestesiamos el diente. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar el forceps adecuado. Ya vamos a tener la clase de instrumental, pero también en su campo virtual hay una guía para que la lean y tengan noción de qué instrumento se ocupa para tal caso. ¿Ya? Recuerden que el forceps, ¿dónde debe tomar el diente? ¿Dónde se debe hacer la presión? ¿Esto está bien? ¿Tomar el diente desde ahí? No, lo más apical posible. Por eso aquí uno hace una sindesmotomía y el forceps lo introduce bajo la encía. ¿Ya? Similar a como lo estaría haciendo acá. Muy bien. ¿Ya? Y para cada diente existe un forceps en específico. Y con el forceps nosotros tenemos que hacer varios movimientos de luxación, ¿ya? Que están destinados a romper el ligamento y distender, ¿cierto? O expandir las corticales. Todos estos movimientos se aplican con el forceps, que son la prensión o impulsión, que se realizan en el mismo momento, ¿ya? Entonces yo tomo el diente lo más apical posible y de esta forma el forceps, ¿cierto? Prácticamente desde la raíz del diente lo voy a tomar. Ejerce un movimiento de cuña que ya me distiende parte de las corticales más coronales. ¿Ya? Después la luxación propiamente tal se logra con movimientos laterales, vestibulares y palatinos linguales, ¿cierto? En donde voy a estar expandiendo las tablas, como vemos en esta imagen. Podemos combinar movimientos circulares. ¿Y en qué dientes voy a aplicar movimientos circulares? En los de una raíz, los unirregulares. Muy bien. Y finalmente, o puedo combinar movimientos mixtos, que son movimientos circulares, con vestibulares, que les voy a mostrar ya un video. ¿Ya? Y finalmente la tracción, que es tirar del diente propiamente tal. ¿Ya? Y en este paso tenemos que tener harto cuidado, porque vamos a sacar un diente, pero si yo hago mucha fuerza al extraer, hay dientes que les falta un poquitito de luxación. Entonces, si yo hago fuerza, la idea no es andar tironeando el diente. ¿Ya? Para que me sigan. Entonces, una vez el diente esté completamente luxado, yo voy a hacer leve movimiento de tracción. Y siempre voy a proteger los dientes vecinos, ¿ya? Sobre todo si estoy sacando un diente mandibular, tengo que proteger los dientes maxilares. Coloco mi dedo o coloco una gasita, porque de repente el diente, ¡pum!, sale de golpe, ¿ya? Y el forceps es fierro, golpea los dientes superiores y se fractura, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. O pasa muchas veces, el paciente con anestesia, ¿cierto? Tiene toda la cara caída, no tiene control de los labios, y le paso a pegar en el labio contra los dientes y genera una herida. ¿Ya? Entonces, cuidar los dientes vecinos y antagonistas principalmente. Y la tracción genera la exodoncia propiamente tal. Y este es el famoso movimiento tipo en 8, ¿ya? Como vemos aquí en este video. A la vez que yo realizo movimientos vestibulares y palatinos, si se dan cuenta, no son movimientos amplios, ¿ya? Son de menos a más. Y voy haciendo movimientos de rotación combinados con movimientos vestibulares. ¿Se dan cuenta? Y el diente sale. Entonces, este diente lo tomo con el forceps, voy hacia vestibular, roto el forceps, palatino, roto, vestibular, roto. ¿Ya? Entonces se va generando como un patrón en 8, por eso se llama movimientos tipo en 8. De nuevo, vestibular, giro, palatino, giro. Ya el sentido de la rotación da lo mismo, puedo ir a dictar o a mencionar.
¿Se entiende? Es mucho más fácil hacerlo que decirlo, ¿ya? Obviamente cuando ustedes vean cómo se saca un diente van a poder integrar todos estos conceptos y van a decir, ah, por eso se hacía así. ¿Ya? Entonces, vestibular y roto, palatino y roto. Si se fijan ahí está el dedo índice y el dedo pulgar, sosteniendo la maxila, ¿cierto? Sosteniendo las tablas y separando los tejidos. Y finalmente, la tracción, ¿ven? Como que el diente sale más rápido, ¿ya? Entonces, si ustedes no logran dilatar muy bien las tablas y hacen una tracción muy fuerte, el diente de repente sale, ¿ya? Y les va a pasar a más de alguno. Y ahí pueden lesionar los tejidos vecinos. Muy bien, vamos a ciertas consideraciones a tener en cada diente que nosotros vamos a extraer, ¿ya? Incisivo central, sin duda alguna, los más fáciles de extraer, ¿ya? Obviamente, cuando uno dice fácil, es obviamente operador dependiente y según la complejidad del diente, ¿ya? Tiene una raíz de forma cónica, ¿cierto? Aplanada levemente, en sentido dictopalatino, sin mayores variaciones anatómicas, ¿cierto? Una raíz recta, potente, que muy pocas veces les va a dar una complicación como fractura. Lo que sí tenemos que tener en consideración es que el alveolo, sobre todo la cortical vestibular, es muy delgada y no supera el milímetro de grosor. ¿Ya? Como vemos acá, la diferencia entre la cortical palatina y la vestibular es obvia, ¿ya? Entonces, si yo realizo un movimiento de luxación muy exagerado hacia vestibular, esta cortical se fractura. Y en el sector anterior, eso genera hartas dificultades para rehabilitar después. Tiene una cercanía con el foramen nasopalatino que muchas veces se confunde con alguna formación quística o alguna infección, ¿ya? A tener en consideración, obviamente, al evaluar las radiografías. ¿Qué forceps vamos a ocupar? El forceps recto anterior medio o grueso, ¿ya? Tenemos el recto anterior fino, medio o grueso. El instrumento es exactamente el mismo, lo que cambia es el ancho de los bocados, ¿ya? No existe una receta única de que yo todos los incisivos centrales le voy a sacar con el forceps recto anterior grueso, ¿ya? Porque va a depender de la anatomía de cada diente. Y como vemos en la fotografía, ¿cierto? La mano no hábil separa los tejidos, sostiene las tablas, y la mano hábil sostiene el instrumento, ¿cierto? Para lograr la tensión lo más apical posible. ¿Qué movimientos vamos a realizar? Movimientos vestibulares y palatinos, mucho cuidado con los movimientos vestibulares, y el principal movimiento de avulsión, ¿cierto? O de luxación es de rotación, ¿ya? Simplemente tomo el diente y roto la muñeca, ¿ya? De esta forma, ¿ya? Eso es todo. Y finalmente, la avulsión, que se logra con la tracción del diente, ¿ya? Entonces, prensión, movimiento vestibular, movimiento palatino, rotación a derecha, rotación a izquierda y finalmente la tracción. Todos estos pasos se van a ir repitiendo. Incisivo lateral. Tenemos aquí una variante anatómica, ¿ya? Es una raíz cónica aplanada, pero que tiene una leve curvatura hacia palatino y hacia distal del ápice, ¿ya? Que muchas veces esta puede ser más o menos aumentada, ¿cierto? Lo cual nos puede traer alguna complicación. La cortical sigue siendo delgada, casi en todo el maxilar la cortical vestibular es delgada, así que siempre hay que protegerla. Y el forceps a elección es el recto anterior fino o medio, vuelvo a repetir, va a depender de la anatomía del diente. Hay dientes más grandes y hay dientes más pequeños. Y los movimientos de luxatorios se repiten en relación al movimiento del incisivo central, laterales, vestibulares y palatinos, y rotación de derecha a izquierda, pero aquí con más cuidado, ¿ya? No tan amplio, porque si este ápice es muy delgado y muy curvo, si hacemos mucho movimiento de rotación, ¿qué va a pasar? Se va a fracturar, ¿ya? No quebrar, se va a fracturar, muy bien, ¿ya? Y finalmente, la tracción. Y esto muchas veces pasa, ¿ya? Dientes con formaciones quísticas, ¿cierto? Y a veces ni siquiera tienen corticales vestibulares, ¿ya? Entonces, prensión, impulsión, ¿cierto? Vemos la flecha, impulsión, movimientos palatinos, vestibulares con cuidado, rotación derecha-izquierda con cuidado y finalmente la tracción, ¿ya? Y aquí vemos una radiografía donde esta leve curvatura les puede traer una mala jugada, ¿ya? El diente de acá no se ve que está curvo, se ve que está derechito, ¿cierto? Pero
Pero miren qué pasa al extraerlo. ¿Qué pasó con la corona en primer lugar? Se fracturó. ¿Ya? Porque el diente puso cierta resistencia a ser extraído por esta curvatura. Uno la ve pequeña, pero le puedes programar la pasada. Entonces, este ápice hay que cuidarlo, porque si el diente se me fractura acá, ¿cómo saco ese pedacito de allá adentro? ¿Ya? Entonces, una tensión que puede durar 5 minutos, se me alargó a 45 minutos. ¿Ya? Por eso una exodoncia simple no siempre debe ser catalogada como simple hasta que yo el diente lo tengo ahí afuera y puedo respirar. Bueno. ¿Y qué sería en esos casos que queda adentro? Si se fractura, lo que vamos a ver después, tienes que abrir un colgajo, desgastar el tejido óseo para poder ver el diente, tomarlo con un elevador o forceps y extraerlo. ¿Ya? Entonces abrir un colgajo, ¿cierto? Que involucra 3 o 4 dientes, mayor inflamación, mayor dolor, mayor tiempo, necesita un área estéril. ¿Ya? Muchas veces estos dientes se fracturan acá y no los deriva a pabellón, porque no tienen los medios quirúrgicos como para extraerlos en un lugar. Necesitan fresas, irrigación, suturas, etc. ¿Ya? Y tiempo. Canino maxilar, lo mismo que el incisivo central, tiene una raíz única, robusta, larga. La longitud puede variar hasta los 2 centímetros, inclusive más en algunos casos. Tiene una cortical vestibular y delgada que se coincide con la eminencia canina, lo cual de cierta forma la protege. ¿Ya? La fractura de las corticales vestibulares de los caninos es muy poco frecuente, pero también les puede ocurrir. Complicaciones más frecuentes en estos dientes por sobre los incisivos. ¿Y por qué? Porque los caninos son un diente que siempre se intenta salvar antes de extraer, ¿ya? Porque debido a la longitud radicular que tienen, son muy buenos pilares de prótesis. ¿Ya? Entonces, siempre se prefiere hacer la endodoncia y una corona para que después este diente pueda sostener la prótesis del paciente. Entonces, generalmente uno extrae los caninos cuando ya el paciente es muy avanzado de edad, con una endodoncia que tiene mucho tiempo. Entonces, lo más frecuente es que estos dientes tengan anquilosis, ¿ya? O una estructura dental muy debilitada. Una endodoncia, ¿cierto?, es tener un diente muerto en boca. Entonces, al no recibir un recambio de calcio constantemente, ¿cierto?, el diente se torna más débil. Y les va a pasar muchas veces, toman un diente con endodoncia y apenas apretan el forceps, se quiebra. ¿Ya? Entonces, diente con endodoncia hay que tener cuidado. Por eso los caninos son muy frecuentes, ¿cierto?, de tener complicaciones. Y al tener la eminencia canina, ¿cierto?, opone una cierta resistencia para su abulsión. ¿Qué forceps vamos a ocupar? El recto anterior, medio o grueso, según la anatomía, ¿cierto? Los movimientos luxatorios van a ser laterales, vestibulares y palatinos. De rotación derecha-izquierda con total seguridad, ¿cierto? Lo más probable es que sea uniradicular y muy derecho. Y finalmente, la tracción. ¿Ya? Y aquí vemos una diferencia de tamaños entre un incisivo central, o sea, lateral, y un canino. Prácticamente el doble. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza que nosotros tenemos que hacer en este diente es mayor, ¿cierto? Ahora, ven aquí una caries, tremenda caries cervical, palatino cervical. ¿Dónde yo voy a tomar este diente para extraerlo? Esto estaba abajo la encía estaba aquí. ¿Dónde lo tengo que tomar? ¿Con el forceps? ¿Hacer la prensión? ¿La hago aquí? No, arriba de la Acá, lesión, para que no se acá. fracture. Acá, ¿cierto? Por eso es importante una buena sindesmotomía. Y el forceps yo lo tomo, o sea, el diente lo tomo con el forceps, lo presiono desde esta zona. ¿Y qué pasa si lo tomo desde aquí? Se puede fracturar. Se va a fracturar. Se me va a fracturar, se va a llenar todo de sangre, me voy a complicar la vida. ¿Ya? Por eso la sindesmotomía es un paso importante. Premolares maxilares, ¿ya? Y aquí podemos tener cierta variabilidad anatómica. El primer premolar generalmente tiene 2 raíces pero que se encuentran fusionadas y no se dividen hasta la región apical. Tienen una rara relación con el seno maxilar, ¿cierto? Obviamente ahí tenemos que evaluar la radiografía. Pero el segundo premolar, la mayoría o la gran cantidad de veces, ¿cierto? Perdón, al revés. El primer premolar tiene 2 raíces bifurcadas, ¿cierto? Que se bifurcan tanto de la zona cervical como de la zona media. En cambio, el segundo premolar son 2 raíces que están fusionadas y se bifurcan solo en la zona apical, ¿ya? Con 2 raíces muy pequeñitas. Esto nos puede traer ciertos problemas, ¿cierto? Y lo otro es que ya se empiezan a relacionar con el seno maxilar. Por eso es importante evaluar la radiografía, ¿ya? Lo más probable es que aquí el colega que sacó este diente
generó una comunicación bucosinusal que la puedo resolver obviamente en el momento, veremos en clases futuras cómo. Pero aquí el primer premolar, nosotros ya vemos que tiene una leve relación con el seno maxilar. ¿Y qué complicación nos podría traer eso a futuro? ¿La han escuchado? Sinusitis, muy bien, por una comunicación bucosinusal o oro-antral. Muy bien. Y los movimientos de luxación, ¿cierto? Son vestibular y palatino, y aquí movimientos en 8. ¿Ya? Siempre que tengamos un diente multiradicular, ¿cierto? Bi o triradicular, se prefieren los movimientos mixtos por sobre los de rotación puro. Si yo realizo un movimiento de rotación puro en un diente birradicular, se van a fracturar las raíces. ¿Ya? No nos compliquemos la vida, no lo hagamos. Y finalmente, la tracción. Primer molar maxilar, ¿cuántas raíces tiene? 3, bien. Triradicular, ¿cierto? Una raíz palatina que es cónica, ¿cierto? Gruesa, bien derecha, por lo general su exodoncia cuando vienen en forma de recto radicular no es compleja. Las complejas de sacar son las raíces mesovestibular y la distovestibular, porque son muy delgadas y aplanadas. Sobre todo la mesovestibular, que ¿cuántos conductos tiene? 2. Lo más probable es que tenga 2, ¿cierto? El principal y un accesorio. Entonces esto hace que la raíz sea aplanada, casi como un premolar, muy delgada, que se fractura con facilidad. Infrecuentemente, pero puede ocurrir, me ha tocado algunas veces, que las dos raíces vestibulares suelen estar fusionadas. Demanda una buena prensión y una muy buena dilatación, ¿cierto?, del hueso alveolar. ¿Y qué forceps vamos a ocupar? Un forceps inglés grueso, ¿cierto?, con un espolón o biespolonado. ¿Y cuál es la función del espolón? Que es esta puntita que está ahí. Se introduce, ¿cierto? Porque yo el diente lo tengo que tomar lo más apical posible, entonces lo voy a tomar desde la furca. Y ese espolón se introduce dentro de la furca para lograr una mejor prensión de las raíces vestibulares. La pregunta es, ¿puedo ocupar un forceps biespolonado entonces en un premolar? ¿Por ahí lo escuché? ¿Quién lo dijo? Acá dicen sí. ¿Y quién dijo no? Yo escuché que alguien dijo no. ¿Por qué? Es simple. ¿Por qué no puedo ocupar un biespolonado en un premolar? ¿Pero por qué? ¿Por qué por las raíces? ¿Ya? ¿Sí? Por ahí va. Yo digo que no, porque premolar uno tiene que dar por vestibular y por palatino. Eso. Muy bien. Ya, que a veces pasa, ha pasado en rotaciones que van a sacar un premolar y sacan con espolón, ¿no? Porque tiene dos raíces, entonces el espolón se va a meter en la raíz y lo va a poder sacar. No, porque en un molar la furca está hacia vestibular, entonces el espolón sí me va a servir, pero en un premolar la furca está en sentido mesodistal, entonces no voy a poder tomarlo desde. Muy bien, ¿ya? Las exodoncias, ¿cierto? Siguen un orden lógico. Yo voy a tener que extraer un órgano de un paciente que tiene una cierta forma y anatomía. Entonces tengo que buscar el eje de salida, la forma del diente para saber hacia dónde va a salir. ¿Ya? Entonces si ustedes lo ven de esa forma, nunca van a tener una complicación. En un molar los movimientos laterales y palatinos son los que predominan y una vez tenga el diente bien suelto, ¿cierto? Entre comillas, bien luxado, recién ahí voy a hacer movimientos de mixtos en 8 leves y de rotación nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque generan riesgo de fractura regular. Entonces, movimientos laterales, vestibulares y palatinos. Ya cuando el diente se mueve bastante, pero aún así no quiere salir, recién ahí voy a hacer leves movimientos mixtos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer así? Porque si yo el diente ya lo tengo luxado, tengo la seguridad de que todas las raíces ya se mueven, pero por la anatomía radicular que tiene, que cada raíz apunta para cada lado, una raíz me va a salir hacia vestibular, la otra hacia mesial y la otra hacia distal, tengo que extender el hueso lo más distendido posible. Entonces, si el diente aún no quiere salir, recién ahí hago movimientos mixtos, porque si me llegase a fracturar una de las raíces, ya va a estar suelta. Y simplemente después la puedo tomar con una pinza, con una sonda de caries, o con la pinza, o con una lima de endodoncia. La introduzco en el conducto y la retiro.
Pero si yo desde un principio realizo movimientos de rotación, fijo que se me van a quebrar las raíces. Como no van a estar luxadas, no van a estar sueltas, voy a estar ahí una hora leseando para sacar ese diente. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Y finalmente, la atracción. ¿Ya? Ahora, yo les dije que son trirradiculares. ¿Cuántas raíces tiene ese molar? Tienen 4. ¿Ya? Y esto fue ayer. De hecho, borré ahí la fecha. La voy a colocar para que no vea. Entonces, esto fue ayer, ya no se ve muy bien ahí la calidad. ¿Qué es lo que pasó? El lunes un colega intentó sacar este diente y en urgencia se le quebró, ya era las 10 para las 8 y dijo no voy a intentar más, mejor venga mañana, tomémoslo una buena, sobre todo en urgencia no se tiene radiografía, ya por eso ustedes tienen que aprender ahora a evaluar una radiografía. ¿Qué pasó? Se le quebró el diente, pues no lo pudo sacar, se le quebró la corona, aparte con tratamiento de endodoncia, ya me queda poco tiempo. Bien, hizo el colega, mejor no sigo insistiendo, venga mañana, tomémoslo una radiografía y hagamos las cosas como corresponde. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Muchas veces uno se ciega y dice, el diente no lo puedo sacar, pero lo tengo que sacar sí o sí, y que comete errores. Entonces empieza a lastimar la encilla, pide otro esfuerzo, pide otro instrumento, no puede, una hora y media el paciente con la boca abierta, sangrando. No es esa la idea. ¿Ya? Entonces siempre planificar su procedimiento, y si ustedes ven que se le está complicando porque no sé, no tienen el instrumental adecuado, no tienen acceso a una radiografía, ¿ya? Sobre todo en servicio público, detengan el procedimiento, venga en 2 o 3 días más, cuando ya se siente un poquito mejor, y hacemos las cosas como corresponde. ¿Ya? Entonces el colega no pudo sacar el diente, venga mañana para intentar sacarlo. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Por algo no lo puedo sacar, pues, ¿ya? Variabilidad anatómica. Si hubiese tenido 3 raíces, lo más probable es que sí. ¿Y cómo se sacan estos dientes? Con una autosección, que lo veremos después. ¿Y qué consiste? En dividir el diente en sus 4 partes. Ahí lo vemos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, si uno divide el diente, como el eslogan, ¿cierto? Divide y vencerás, el diente puede salir. Pero para esto ya hay que tener tiempo. Hay que abrir un colgajo, hay que realizar osteotomía alrededor del diente y autosección cortando el diente para extraer una curva. Y finalmente, suturar todo. Puede pasar, ¿ya? Y el segundo molar maxilar tiene mayor variabilidad, sobre todo en la corona, lo cual puede dificultar muchas veces el lograr una buena prensión por palatino, sobre todo en estos molares que tienen una sola cúspide palatina, ¿ya? Porque el bocado por vestibular me va a quedar bien adaptado, pero por palatino me va a quedar grande, entonces el bocado por palatino se va a soltar, ¿me entienden? Entonces para estos casos se indica el forceps biespolonado. Porque ese espolón que tiene se clava en la raíz palatina y me permite una buena prensión del diente. ¿Ya? Diente triradicular, aunque frecuentemente estas se encuentran fusionadas o comprimidas entre sí. Como vemos, no está. Aquí. Si uno ve la radiografía, se verían 3 raíces separadas, pero al momento de sacarlas están tan juntitas que casi cuentan como fusionadas. Con 4 o 3 cúspides, ¿cierto? Lo que dificulta la prensión. Tiene una relación estrecha con el seno maxilar y, entre comillas, es mucho más fácil de extraer comparado con un primer molar, ¿ya? Aunque cuidado, nos podemos llevar con sorpresa radicular, con sorpresa anatómica que nos pueden llevar a una complicación, como por ejemplo la fractura de la corona, ¿ya? Los movimientos luxatorios se comparten, son movimientos laterales vestibulo-palatino, mixtos solo cuando el diente ya esté bien luxado, ¿ya? Se realiza un movimiento de rotación sin antes realizar un movimiento vestibular y palatino, las raíces se nos van a fracturar, ¿ya? Y los movimientos rotatorios solo están permitidos cuando estos dientes son unirradiculares, ¿ya? Creo que después viene una fotografía. Y las raíces están tan juntas que se cuenta como un unirradicular. Entonces recién ahí puedo realizar movimientos de rotación. Y finalmente los terceros molares, ¿ya? Sin duda alguna los que traen mayor variabilidad anatómica y estos nunca los saquen sin una radiografía, ¿ya? Sobre todo si después se dedican a trabajar en el servicio público, donde se van a dar cuenta que no todos los pacientes le pueden tomar radiografía, un tercer molar no lo saquen sin radiografía. El resto pueden tomarse la libertad, ¿ya? Según las condiciones que cada caso lo amerita.
pero los terceros molares, por muy simple que se vea, siempre con radiografía, y eso grábense. Este molar es el de acá. ¿Ya? ¿Qué vemos en la radiografía? En palabras simples, no les pido nada complejo. ¿Qué es lo que vemos? Están las raíces claritas como este, por ejemplo, aquí yo veo 1, 2 y la palatina debería estar por ahí, o aquí 1, 2 y la palatina. ¿Qué vemos acá? No se ve las raíces, ¿cierto? No se distingue dónde está la línea periodontal o cuántas raíces tiene. En el momento de extraer el diente, ¿cuántas raíces tiene? 1, 2, 3, 4 y de hecho esa como que ahí se dividió un poquitito. Casi 5 raíces. ¿Ya? Entonces siempre con radiografía. Pueden ser 1, 2, 3, 4 o más raíces inclusive. ¿Ya? Tienen, por ejemplo, este segundo molar tiene 2 raíces bastante pequeñitas, tiene 1 y 2. ¿Ya? Y son los molares, los terceros molares, obviamente los que tienen mayor variabilidad en su posición. Pueden estar incluidos, impactados, ¿cierto? Mesializados, invertidos, etcétera, etcétera. Y obviamente se relacionan también con el seno maxilar. Y como vemos en este diente, ¿cuántas raíces tiene? Miren, 1, 2, 3, 4, pero miren la forma que tienen, están como enrollados. ¿Ya? Entonces, este diente salió como hacia vestibular y rotándolo. ¿Ya? Como si estuviésemos sacando un tornillo. Entonces, eso ustedes lo van a aprender a distinguir en un diente, hacia dónde quiere salir. ¿Ya? Y es como en lo típico que uno les dice, como que busca hacia dónde quiere salir el diente. Porque si yo ejerzo una fuerza contraria hacia dónde quiere salir, ¿qué va a pasar con las raíces? Se van a fracturar. Muy bien. ¿Ya? Y el instrumento de elección para los terceros molares es el elevador recto por excelencia, ¿cierto? Elevadores. Y también el famoso bayoneta. ¿Ya? El fino, medio, grueso, dependiendo de la anatomía dental. Y los movimientos laterales, sobre todo los mixtos, ¿cierto? Y los de rotación solo cuando tengan una raíz. Como por ejemplo este diente, si hubiese estado erupcionado, con un movimiento de rotación, obviamente lo vamos a lograr extraer. ¿Ya? Como dice acá, la elección del movimiento va a depender de la anatomía radicular. Muy bien, y ahora vamos a ver la otra. Ya, pasamos a la exodoncia de los dientes mandibulares. La posición de las manos, todo se repite, ¿ya? Tiene que ser algo ergonómico. Los codos bien apegados al cuerpo y el paciente, ¿cierto?, a cierta altura. El paciente sí o sí va a tener que estar sentado o levemente inclinado hacia atrás y la arcada tiene que ser paralela al piso. ¿Y a qué altura? A la altura de los codos, ¿ya? Y en este caso se puede permitir inclusive un poquito más abajo de los codos. Porque el instrumento que vamos a elegir es el curvo sobre el borde, ¿ya? Que está mirando hacia abajo. Entonces el paciente lo siento más abajo para que el instrumento me quede a la altura de los codos, ¿ya? Espero se entienda. Y el sillón, ¿cierto?, lo más abajo como sea posible debido a la altura que tiene el instrumento y la arcada paralela al suelo, ¿ya? Y aquí es donde está la mayor confusión de dónde me ubico, ¿ya? Y algo bien complejo. Entonces, de nuevo nuestro modelo. Pase por acá. Dios mío. Después ustedes van a leer esta diapo en su casa y les va a quedar más sencillo. Entonces, vamos a extraer un diente anterior. Yo soy diestro. ¿Dónde me tengo que ubicar? Frente al paciente. Con esta mano separo. Con esta tomo el forceps, ¿cierto?, lo más cercano a él y saco el diente. ¿Ya? Obviamente el paciente va a tener que mirar hacia acá para poder extraer un diente anterior, sobre todo los incisivos. ¿Ya? Incisivo, central, lateral y canino en esta posición. ¿En qué zona horaria? A las 7. ¿Ya? Como ven, me posiciono a las 7 del paciente. Premolares. Y aquí es donde yo me cambio de lado dependiendo de dónde esté el diente. ¿Ya? Si voy a extraer un molar, premolar o molar del lado derecho, me ubico a la derecha del paciente. Mi mano, en este caso, tiene que rodear la cabeza del paciente y con mis dedos voy a separar para tomar el diente. ¿Ya? ¿Y por qué no lo hago desde el otro lado? Porque me va a quedar incómodo. Puede estar así.
No voy a poder separar y tomar el instrumento a la vez. Por eso mi mano tiene que dar la vuelta. ¿Ya? Por eso es que en el sector posterior se permite una holgura en la posición que va entre las 9 y las 12. ¿Ya? Y muchas veces ustedes van a estar posicionados por detrás del paciente, de esta forma. ¿Ya? Y la fuerza con el forceps es hacia abajo y hacia arriba. ¿Ya? Y si voy a extraer un diente del lado izquierdo, me tengo que cambiar de lado, porque si me mantengo en este lado, si de esta forma no voy a poder sacar el diente porque voy a chocar contra la maxila, los dientes maxilares, ¿cierto? El paciente no es transparente y tendría que hacerlo así. Incómodo, ¿cierto? Entonces por eso se da la vuelta y de esta forma separo, sostengo la mandíbula y hago los movimientos de luxación. ¿Ya? Súper sencillo. Muchas gracias. Una excepción de diente anterior es el diente 3.3. ¿Ya? Se puede sacar de ambos lados. Si yo me mantengo al lado derecho, el paciente lo que tendría que hacer es girar demasiado su cabeza para poder sacarlo. ¿Se puede hacer? Sí, pero suele ser un poquito incómodo para el paciente. ¿Ya? En caso contrario, lo que hago, me cambio de lado. A pesar de que sea un diente del sector anterior, me cambio de lado. ¿Ya? Y de esta forma es mucho más sencillo. Ahora sí, muchas gracias. Eso, para que se lo quede grabado en su memoria. Bueno, consideraciones para cada diente. Incisivos centrales y laterales, los más fáciles de sacar, por sobre los incisivos maxilares. Generalmente su frecuencia de extracción es muy baja. Ya los incisivos raramente tienen caries, lo más frecuente es que se extraigan a muy avanzada edad por periodontitis, así que muchas complicaciones no le va a dar. Las tabiques, ¿cierto?, y las corticales de la mandíbula son mucho más gruesas, por lo tanto lograr una fractura de la cortical es mucho más difícil. Y el force de la elección es el curvo sobre el borde, fino o medio, según la anatomía dental. Lo más frecuente es que sea el fino. ¿Ya? Movimiento de luxación, tanto lateral como vestibular, y la rotación sí está permitida porque es uniradicular. ¿Ya? Y a la tracción, proteger los dientes maxilares. ¿Ya? Porque es típico con el forceps, paso de largo y golpeo los incisivos maxilares. Impulsión, ¿cierto? Prensión, impulsión. Lingual, vestibular, rotación y tracción. Si se dan cuenta, los movimientos se van repitiendo. Y esto es lo que yo les estaba comentando de la tracción. ¿Ya? Siempre proteger los dientes maxilares con nuestros dedos, poniendo el dedo pulgar por sobre el forceps o colocando una gasita en los dientes maxilares. ¿Ya? ¿Y por qué? Por estos videos. Son estudiantes de la UFAS. Está sacando un premolar, pero va al caso. ¿Ya? Está haciendo movimientos, ¿ve? Vestibular. ¿Y qué pasó? Eso no tiene que pasar. ¿Se dieron cuenta? El diente apenas se estaba moviendo y ya empezó a hacer la tracción. No, antes de hacer la tracción tienen que luxar bien el diente. ¿Ya? Porque pasan de largo. Menos mal no le pegó el diente arriba. Y lo mismo al otro lado. El diente apenas se mueve. Y miren, se hace la tracción, ¿qué va a pasar con ese incisivo? Chao. Movimientos de rotación, ahí nomás. Y tracción. Eso no lo tienen que hacer. ¿Ya? Se le vio la cara de dolor. Pero no sé si la... Mira, parece que sí. Parece que le quebró ahí Le pegó. el borde. ¿Ya? Entonces ahí les queda más claro, ¿cierto? Cuando ya el diente está bien luxado y como que no quiera salir, recién ahí tracciona. ¿Ya? Y siempre proteger los dientes antagonistas. ¿Y quién era? Ya. Era él. No voy a revelar. Bueno, canino mandibular, raíz cónica, también es maciza, ¿cierto? Uniradicular por lo general, muy infrecuente en la variabilidad anatómica. Se prefiere el forceps curvo sobre el borde fino, medio grueso según la anatomía, por lo más frecuente es el medio grueso, sin mayor accidente anatómico, aunque como vemos en este estudio, así. ¿Qué pasó acá? Una curvatura hacia mesial. ¿Ya? Y como vemos también la diferencia de tamaño que pueden existir contra un canino, contra un lateral. ¿Ya? Entonces al momento de extraer este diente, que no es el caso, esa curvatura me puede traer problemas. ¿Ya?
O como vemos acá, ¿qué vemos en la raíz? ¿Se ve clarita? Anquilosis. Puede tener anquilosis, como que ahí se pierde un poquitito el ligamento, ¿cierto? Este es de un estudio, no es que el diente está sano, ya no lo realizaron exodoncia, es de un estudio que realizaron, un estudio anatómico. Entonces si vemos ahí como que ahí está raro, ¿cierto? Pero a simple vista eso pasa desapercibido. ¿Ya? ¿Pero qué pasaba? Tenía otra raíz escondida. Y ahí está, miren, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Ya que la preapical por la dirección de rayos, ¿cierto? No lo va a detectar. Pero lo más probable es que hasta yo mismo hubiese sacado ese diente y no me doy cuenta que hay otra raíz hasta que no pueda sacar el diente. Hasta que esté 40 minutos con el paciente ahí y recién, ya le vamos a pedir un combi. ¿Ya? Entonces, esto es para que uno vaya como afinando el ojo y decir ninguna exodoncia es simple hasta que el diente está afuera. ¿Ya? Porque pueden pasar estas cosas. Al momento de sacar este canino, voy a estar un buen rato, ¿ya? Porque tenía 2 raíces. Ojalá en algún momento, ¿cierto? Y lo más probable es que en el futuro sea que la preapical ya no sea un estudio básico para una exodoncia, quizás a todos les midamos combi, ¿ya? Pero obviamente en el momento, por el coste del examen, ¿cierto? Se eligen ciertos casos. Y en los caninos sí está permitido el movimiento de rotación. ¿Ya? Los premolares mandibulares, por lo general es una raíz única, larga, cónica y aplanada. La única probabilidad, ¿cierto?, de duplicación es que la orientación de la corona con respecto a la raíz es distinta, ¿ya? Por lo tanto nos puede dar un falso eje de salida y eso hay que tenerlo en consideración. Se elige el forceps curvo sobre el borde medio, ¿cierto? Y los movimientos de luxación por excelencia, ¿cierto? Son los laterales, vestibulares igual y los mixtos, ¿ya? Los de rotación solo si la anatomía del diente lo permite. Pero ¿Podemos tener? ¿Siempre tiene esa curvatura o...? Siempre tienen esta curvatura, ¿ya? Por lo tanto, la raíz está como metida hacia el lingual en algunos casos, ¿ya? Que a veces pasa que esto y está documentado que esto causa fracturas coronarias. Aunque hay variabilidades anatómicas en esta radiografía, por ejemplo, miren, 1, 2, ¿ya? Entonces vemos que la punta de la raíz es más ancha que su salida. ¿Va a salir fácil este diente? No. ¿Qué vemos acá? Como que igual es una panorámica, pero como que se ve raro, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando se sacó este diente? Miren, 1, 2, 3. Gracias a Dios que estaban todas fusionadas y no se fracturaron. Pero puede ocurrir, ¿ya? Primer molar mandibular. Yo creo que es uno de los molares más complejos de sacar, ¿ya? Y se debe a que, en primer lugar, es birradicular y en algunos casos hasta triradicular, en donde la raíz mesial se suele dividir, ¿ya? Se suele dividir en 2, pero que aún mantiene una leve unión y el tabique interradicular como que se mete dentro de la raíz, ¿ya? Lo cual genera un tope mecánico, como vemos acá, ¿ya? Y el tabique es lo más complejo de fracturar o de dilatar, porque está contenido como entre medio de las 2 raíces. ¿Y qué sucede? Las raíces, al estar tan separadas, la divergencia de los ápices es mayor que el ancho de la corona o que el ancho de la constricción cervical. ¿Ya? Por lo tanto, por mecánica, esto genera tope porque esto es más grande que la salida, es como un triángulo invertido. ¿Sí o sí hay que fracturarlo para sacarlo? Muchas veces, lo más probable, muchas veces sacar estos dientes con odontosección, como vamos a ver ahora. ¿Ya? Y esto es lo más complejo. Sobre todo cuando vienen todos destruidos con coronas, con endodoncia, pueden estar toda una tarde intentando sacar un diente. ¿Qué forceps vamos a ocupar? El forceps curvo sobre el borde con doble espolón, ¿cierto? Porque ahora sí tenemos 2 furcas, una vestibular y una lingual, entonces el doble espolón se adapta súper bien a las furcas y también existe, y ahí está el tabique. Ven que es grueso y como que las raíces, una base distal y la otra se anexan. Entonces eso dificulta su exodoncia. Y también existe otro forceps que se llama el cuerno de vaca, ¿ya? Que no tiene otro nombre, en Chile se le conoce como cuerno de vaca, sobre todo el CESFA, ¿cierto? Los asistentes más antiguos se ocupan mucho de esto, aunque en la actualidad ya está como en desuso. ¿Qué es lo que ocasiona este forceps? Que esos 2 tremendos pelones que tienen se introducen dentro de la furca y ejercen una fuerza de expulsión del diente, ¿ya? Como que lo toman y lo sacan a la vez. Esa es como su aplicación, ¿ya? Pero el más común de utilizar es el forceps curvo sobre el borde grueso
con 2 espolones, como vemos en esta fotografía. Y movimientos vestibulares y linguales por excelencia hasta lograr que el diente ya esté completamente luxado. Y una vez esté luxado, recién leves movimientos mixtos para lograr la distensión de las tablas y posteriormente su tracción. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer el cuerno de vaca? Como vemos en esta foto, se introduce entre medio de las 2 raíces y de esta forma lo extrae. ¿Ya? Segundo molar mandibular, mucho más fácil de extraer que el primer molar debido a que sus raíces, si bien es birradicular, están más juntas a su ápice. ¿Ya? Por lo tanto, la divergencia de los ápices es menor al ancho del cuello anatómico. ¿Ya? Por lo tanto, es mucho más fácil de extraer. Y en muchos casos, inclusive suele ser unirradicular, como vemos en esta radiografía. ¿Ya? El forceps es el mismo, el curvo sobre el borde grueso biespolonado cuando es birradicular y el sin espolón cuando es unirradicular, porque el espolón acá no nos va a servir de nada. ¿Ya? ¿Qué nos dificulta la exodoncia de este diente? La dilatación de las tablas, porque tenemos la cortical externa y la cortical interna que nos genera un gran tope mecánico para la distensión de estas. Y movimientos laterales vestibulares y mixtos solo cuando ya el diente está completamente luxado. Y el tercer molar mandibular, al igual que el maxilar, gran variabilidad anatómica. ¿Ya? También siempre evaluar las radiografías. Si bien este diente se ve erupcionado, ¿cierto? Está en una mala posición, pero está completamente erupcionado. ¿Cuántas raíces tiene? Ya lo vieron acá arriba. Tiene 3, ¿cierto? Tiene ahí 1, 2 y como que la distal como que está media difusa, ¿cierto? Se ve como un doble contorno. ¿Ya? Porque por ahí pasaba otra raíz, que era esa chiquitita. Siempre precaución en su exodoncia terceros molares, aunque esté erupcionado, se vea sencillo, siempre con radiografía, porque nos podemos encontrar con sorpresas. Por lo general vienen incluidos, impactados, ¿cierto? Con sobreproyectados o con relación al canal mandibular, etc. ¿Y qué forceps vamos a ocupar? Tenemos varias alternativas. Forceps cubro sobre el borde grueso con o sin espolón, forceps cubro sobre el plano, que es este, ya que es plano y termina en ángulo recto, y también tiene espolones. ¿Ya? Porque está tan hacia posterior el tercer molar que colocar el curvo sobre el borde, ¿cierto? Que es el famoso pico del oro, lo han escuchado, ¿cierto? Tengo que traccionar toda la mejilla hacia atrás, ¿ya? Y aparte la boca abre tan poquito que choco con los dientes maxilares. Entonces, para evitarme ese problema, tenemos este, que es el curvo sobre el plano de prensa frontal. Entonces, de esta forma entro desde anterior hacia posterior y no choco contra los tejidos. ¿Ya? Y obviamente el uso del elevador recto, fino, medio, grueso según la anatomía del diente o el espacio interproximal a este. Y los movimientos de luxatorios, también vestibulares laterales y los mixtos o de rotación, perdón, los mixtos cuando el diente está completamente luxado y de rotación solo si es uniradicular, como sería en este caso. ¿Ya? Uniradicular puede hacer movimiento de rotación. Muy bien. Esto no viene al caso. ¿Ya? Variabilidad anatómica. Las raíces se fusionaban abajo y tenían ahí como un pequeño, no sé, como un corazoncillo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se fracturó. Se fracturaron los ápices. ¿Ya? Extraño, ¿cierto? Y el tercer molar se relaciona con el canal mandibular. Bueno, ¿qué hacer cuando se nos complica una exodoncia? ¿Qué hacer cuando este molar tenía 3, 4 raíces todas bifurcadas para ambos lados en distinta posición? ¿Qué hacer cuando hay un diente incluido, por ejemplo? Se recurre a la famosa odontosección. ¿Ya? Como logré la evolución del diente que les mostré, que tomé ayer en la radiografía, con la odontosección. ¿Qué es? Dividir el diente en porciones más pequeñas para extraer cada raíz por separado, porque cada raíz va a tener un eje de salida distinto. Entonces, destinado a dividir el diente en porciones menores para facilitar su exodoncia. ¿Ya? Se puede realizar con turbina, y ahí entre exclamación, ¿cierto? Con cuidado, o pieza de mano con sus distintas fresas. Si ocupamos la pieza de mano, la recta, esa que ocupan para pulir cubetas, por ejemplo, esa se ocupa para hacer estos procedimientos, con una fresa quirúrgica, ¿ya? De tallo largo, que mide 4 centímetros, entonces me permite tener la pieza de mano afuera de la boca y solamente la fresa dentro de la boca, lo cual me permite tener una buena visibilidad del campo operatorio. Las de baja velocidad tienen muchas ventajas.
tiene alto torque, por lo tanto, a pesar que yo haga harta fuerza sobre el diente, la fresa no se va a parar. Porque ¿qué pasa si la fresa se para dentro del diente? Se quiebra, se fractura. ¿Ya? Entonces, por eso es mejor realizar una odontosección con pieza de mano. En cambio, la turbina también se puede realizar, pero en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si yo no levanto un colgajo o es un procedimiento de urgencia, voy a recién ocupar una turbina. O no tengo ninguna otra pieza de mano, recién ocupo turbina, como para salir del paso. Pero si es un procedimiento planificado, donde sí o sí voy a tener que hacer odontosección, por ejemplo, la exodoncia tercer molar, voy a tener que hacer osteotomía, es decir, sacar hueso alrededor del diente con pieza de mano. ¿Ya? Y la turbina, una fresa redonda de tallo largo, o si no, las famosas fresas Segria, ¿ya? Que son como una endoseta pero con punta activa. Entonces, de esta forma yo corto el diente, ¿ya? Como lo vemos en estas fotografías. ¿Y qué es lo que primero se hace? La decoronación, se corta la corona para después cortar cada una de sus raíces. Los molares maxilares se cortan en forma de T, así divido la raíz palatina hasta las vestibulares, y los molares mandibulares en línea recta en un corte vestíbulo lingual. Indicaciones: en dientes erupcionados, semi-incluido, destrucciones coronarias, rectos radiculares, dientes multirregulares, anomalías de forma, temporales, por ejemplo, o primarios cuando sus raíces engloban el diente permanente, porque si yo saco este diente con las raíces ahí, me voy a llevar los dos. ¿Ya? Por eso aquí, odontosección. Y obviamente en malposiciones. ¿Ya? Y cuando a las raíces, el ancho de las raíces supera el ancho de la corona. El 1 es más, tiene mayor longitud que el 2. Este diente no va a salir nunca si no logro una buena distensión de las tablas. Entonces, ¿qué hago acá? Corto la corona y corto las raíces. ¿Ya? Dientes politratados. Endodoncia, tiene un poste metálico, tiene una corona, este diente hay que sacarlo, yo conozco el porqué. Entonces, al momento de tomarlo con el forceps, sale la corona, pero queda dentro el poste metálico y el tratamiento con endodoncia. ¿Cómo saco ese diente? Con odontosección. ¿Ya? O en más posiciones, este diente, ¿cuál es el eje de salida? Hacia allá. ¿Qué está pasando? Está chocando con ese molar. No lo voy a poder sacar nunca. ¿Qué se hace en estos casos? Se corta la corona y se saca primero la corona y después las raíces. Sencillo, ¿cierto? Malposición de los caninos, por ejemplo, y anomalías de forma. Miren esa curvatura. Este diente no va a salir nunca porque va a salir en esta dirección, como formando un círculo, un semicírculo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta en esta dirección, se saca esta parte de la corona y de esta forma me permite que el recto radicular pueda rotar en su eje de salida. ¿Ya? Estos son los pasos de una exodoncia quirúrgica. ¿Qué pasa cuando se me fracturaba el ápice? Que alguien me lo preguntó. Esto es lo que hay que hacer. Colgajo, ¿cierto? Para poder ver en este caso es este canino, ¿cierto? O para poder ver el fragmento radicular. Se corta primero la corona, ahí se extrae la corona, pero me queda la raíz ahí dentro. Y la raíz se extrae con el elevador porque su eje de salida impedía que esto saliera en una sola pieza. ¿Ya? Odontosección. Entonces, en los premolares, el sentido de corte, ¿cierto? Es de mesiala distal, sobre todo los premolares maxilares, mesiala distal hasta llegar a la furca. Y de esta forma extraigo primero la raíz vestibular y después la raíz palatina. ¿Ya? Hasta acá llego con la odontosección. Molares maxilares, 3 raíces. Entonces el corte es en forma de T. Primero mesiala distal y después separo desde el centro hacia vestibular ambas raíces. Y de esta forma se extraen mesio vestibular, dicto vestibular y la raíz palatina. ¿Ya? Y molares mandibulares es un solo corte en sentido vestíbulo lingual. Y de esta forma extraigo raíz mesial y raíz distal. ¿Cuáles son los pasos? Idealmente siempre realizar la luxación antes del diente para prevenir fracturas. Se divide con la fresa, ¿cierto? Según la cantidad de raíces o según la presentación clínica. Una vez finalizado el corte, se introduce en el elevador en ese corte y se gira. Y al momento de girar, se siente un clic, un clac. ¿Ya? Y ahí el diente completa su luxación y nosotros podemos asegurar que ya están completamente divididas todas las raíces. Y finalmente se extrae cada uno de los elementos radiculares por separado. ¿Ya? Y listo.
Es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Ya? Se ve como complejo, pero créanme que es súper sencillo y les facilita la vida al momento de tener una complicación durante su exodoncia. Ya en este caso, por ejemplo, no me complico la vida, odontosección, porque sé que esta raíz va a salir hacia distal y esta va a salir hacia coronal. Entonces mejor lo divido, saco primero la distal y después la mesial. ¿Ya? Esa es la lógica que deben seguir. O por ejemplo, este molar, cuando toque extraerlo, una sale hacia mesial y la otra hacia distal. Si no lo puedo sacar solo con forceps, bueno, divido el diente por la mitad y así extraigo una por separado. Siempre hay que tener cuidados, ¿ya? Y aquí está la discusión, ¿cierto?, de utilizar turbina o pieza de mano. Y esto es lo último, para que no se aburra. ¿Se pueden utilizar ambas? Sí, pero cada una tiene sus ventajas y desventajas. La turbina, por lo general, tiene más desventajas que ventajas, pero me permite salir del paso, por ejemplo, si estoy en la urgencia y solo tengo una turbina con una sola fresa. ¿Ya? En vez de dejar al paciente con el diente metido con dolor, que vengan 7 días más para intentar sacarlo de nuevo, mejor ocupo la turbina, odontosección y le soluciono el problema al paciente. ¿Ya? ¿Qué pasa con la turbina? Genera mucho aerosol. ¿Ya? Yo creo que a más uno le ha pasado, sacando una caries, quedan todos mojados. Imagínense eso con sangre. ¿Ya? Es espantoso. Sobre todo si abrieron un colgajo, la turbina secreta o elimina aire por el cabezal. ¿Ya? Cuando están con la goma dique lleno de agua, ¿qué pasa con la turbina? Salen burbujas, ¿cierto? Todo ese aire, si ustedes levantan un colgajo, se introduce dentro de los tejidos y eso genera enfisemas, que puede causar la muerte del paciente. Y aparte genera calor. ¿Han utilizado la fresa de tallo largo? ¿Se logra una buena irrigación de la zona? O sea, lo logra diente quemado, ¿cierto? Entonces, si ustedes generan mucho calor en el tejido óseo, generan necrosis ósea. ¿Ya? Por eso siempre utilizar irrigación. ¿Qué es lo mejor para utilizar? La pieza de mano. Ah, y aparte la turbina, miren, me tapa todo el campo quirúrgico. No estoy viendo nada de lo que estoy cortando. En cambio, la pieza de mano, al tener una fresa más larga, más gruesa, prevengo el riesgo de fractura de la fresa. La irrigación se logra con una jeringa hipodérmica que tira suerito al sitio de corte específico donde estoy cortando, por lo tanto nunca va a salir olor a quemado. Y aparte, por la angulación que tiene, puedo ver dónde estoy trabajando. ¿Ya? Tiene más torque, por lo tanto nunca la fresa se me va a quedar trabada en el diente. Porque la turbina, si yo detengo la fresa en el diente, con los filos que tiene la fresa, se traba en el diente y al momento de intentar sacarla, se fractura la fresa. ¿Ya? No sé si le ha pasado a ustedes cuando están haciendo una preparación cavital. Entonces, son más desventajas que ventajas. ¿Se puede ocupar? Sí, en caso de urgencia que no tengan otra solución. ¿Ya? Eso les quede claro. ¿Qué otros cuidados tenemos que tener? Al momento de cortar un diente, sale mucho tejido óseo. ¿Ya? Quedan restos óseos. Entonces, todo eso lo tengo que eliminar con una buena irrigación y el uso de la cuchareta de alveolo para eliminar todos esos tejidos. También cuidar los tejidos blandos. Si voy a hacer una odontosección y voy a prever que voy a lastimar la encía o en los tejidos blandos, mejor levanto un colgajo en esta zona. ¿Ya? Porque eso va a cicatrizar de peor forma que si soy cuidadoso con los tejidos. ¿Ya? Muchas veces levantar un colgajo sin lastimar la encía, sin generar estos bordes irregulares, genera menor inflamación que no levantar un colgajo. Y obviamente evaluar, ¿cierto? Realizar la sutura, un punto hemostático ahí lo tienen, para que todos los tejidos blandos, ¿cierto?, queden en su lugar y no generen molestia al paciente. Bueno, siempre planificar los casos clínicos, ¿cierto? Ver bien la radiografía para determinar la cantidad de raíces, como ya les mostré en estos casos. ¿Ya? Se pueden pillar con sorpresa. Y esto es lo último, anestesia. Ustedes ya se lo saben. ¿Qué nervios tenemos que anestesiar? Se lo tienen que saber de memoria y aquí les puse una ayuda de memoria. ¿Ya? Recuerden, en exodoncia no es como en operatoria. En operatoria, para trabajar en este diente, ¿dónde coloco anestesia? Vestibular infiltrativa. Por vestibular. Y listo, ¿cierto? Pero para realizar una exodoncia, también voy a lastimar, ¿cierto?, el tejido palatino. Por lo tanto, ¿dónde tengo que reforzar? Por palatino. Al palatino mayor o al nasopalatino. ¿Ya? Las exodoncias se realizan siempre con refuerzo de anestesia según estos dermatomas que se aplican acá. Y para la zona lingual, lo mismo. Si voy a extraer el 3-7, ¿qué nervios tengo que anestesiar? El alveolar, ¿cierto?
¿Qué más? Lingual. El lingual. ¿Y por vestibular qué nervio? El bucal. ¿Ya? Entonces, esas técnicas tengo que saber. Con la troncular se anestesia el lingual y el alveolar. Y después tengo que reforzar por vestibular para el nervio bucal. ¿Ya? Lo mismo con los premolares y anteriores. ¿Ya? Ahora, alguien me puede decir, voy a extraer un premolar, ¿qué técnica anestésica puedo utilizar? Mentoniano con refuerzo a Lingual. lingual. Muy bien. Y si alguien me dice, yo voy a colocar troncular, ¿se puede? Sí, bien. Porque el nervio viene de acá para acá, pues, entonces a la anestesia es como un introductor, ¿cierto? Puedo anestesiar en esta zona, como puedo anestesiar acá, va a tener el mismo efecto. Y de hecho en los niños, sobre todo en la zona pediátrica, siempre prefieren la troncular, porque con un pinchazo anestesian ambos nervios. En cambio, si colocan mentoniano y después lingual, tienen que pincharlo 2 veces. Y eso ya les puede generar algún inconveniente de manejo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los caninos e incisivos. Bueno.